Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no reflejan la posición del canal del Congreso. En este pleno 2026, el doctor Lorenzo Meyer celebra sonriente, animado, que México se haya transformado en un cambio nada sencillo, en un cambio que tardó años, décadas en llegar, pero dice, no me fui a la tumba con el PRI en el poder. Y esto lo festeja y lo comunica a ustedes, a todos nosotros, aquí en esta entrevista en el canal del Congreso, el doctor Lorenzo Meyer. No se la pierdan. Él es una de las voces más respetadas y críticas del sistema político mexicano. Lorenzo Meyer ha dedicado décadas al estudio del poder, la política y los procesos históricos que han dado forma a nuestro país. Historiador, académico y analista por vocación, ha compartido sus ideas dentro y fuera de las aulas universitarias, acercándolas a lectores, radioescuchas y televidentes de todo el país. A través de sus libros, ensayos y espacios de opinión, ha contribuido a enriquecer el debate público y a comprender los desafíos de la sociedad mexicana desde una mirada crítica e informada. Reconocido con importantes distinciones, entre ellas el Premio de la Investigación Científica y el Premio Nacional de Ciencias y Artes, Lorenzo Meyer se ha consolidado como una figura indispensable para interpretar el presente y reflexionar sobre el futuro de México. Don Lorenzo Meyer, egresado del Colegio de México y catedrático, visitante, estudioso en distintas universidades del mundo, entre las que puedo citar las de España, Estados Unidos y el Reino Unido. Profesor, escritor, prolífico, infatigable, pluma ágil, amena y muy bien enterada, desde luego, sobre todo bien investigado cuanto nos afirma y nos entrega. Y nos lo ha hecho a través de intensos e interesantes volúmenes que en amenísimos, informados, precisos artículos periodísticos en las primeras planas de los periódicos de esta capital y de otras latitudes quizá. Por lo tanto, es muy importante, muy interesante para el canal del Congreso platicar de los momentos de nuestra historia, hablar, y todo parecía una ingenua pregunta, una ingenua curiosidad que provocó la sonrisa y casi la carcajada de don Lorenzo Meyer cuando le pregunté, oiga, ¿y por qué no nos llevamos bien con los norteamericanos? ¿O qué debemos hacer para que los mexicanos nos hagamos cuates, amigos, o nos tratemos bien con los norteamericanos? Y esa es desde luego la pregunta. Es un honor para el canal del Congreso presentar a el maestro don Lorenzo Meyer. Gracias por esta entrevista, querido maestro. Don Miguel, gracias por su interés en la entrevista. Y entremos de lleno en esa. Por favor. ¿Qué podemos hacer para llevarnos bien? ¿Qué podríamos hacer? Pues aceptar ser súbditos. No hay otra. Aceptar que el imperio es el imperio y que impone su voluntad, sobre todo en el hemisferio occidental. Estados Unidos es una gran potencia y se comporta como se han comportado siempre las grandes potencias. Ajá. Tienen un área de influencia y en esa área, que pueden ser unos cuantos países o muchos, estoy pensando sobre todo en los imperios modernos. Claro. En el imperio podemos empezar por el español, claro, pero luego entremos en el francés, en el inglés, británico, sí, inglés. Y luego en su heredero, que es el norteamericano. Pero también podemos entrar en el imperio ruso. Y curiosamente, el imperio chino tuvo muy poco interés en el dominio directo de su entorno geográfico. Es que era tan enorme
Claro, y es tan enorme que se basta a sí mismo. Pero los otros, sobre todo el heredero del imperio británico, que es el norteamericano, sí tiene las costumbres propias de ese imperio que nace en el final del siglo XIX y que es ir dominando su zona de influencia, y nosotros estamos obviamente en el primer lugar, nosotros, el Caribe y Centroamérica. Canadá, que sería el otro, bueno, durante un buen tiempo siguió estando ligado a Inglaterra y era el otro imperio. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para llevarnos bien? Bueno, es imposible, porque la fórmula, quiérase o no, a pesar de que pasen los siglos, el imperio es ejercer dominio sobre su entorno cercano, sobre ese que ya mencioné. Entonces, yo diría que es un imposible llevarnos bien, pero tenemos que llevarnos. Por lo tanto, lo mejor es tratar de administrar esta inevitable asimetría y negociar lo mejor que podamos la defensa de una soberanía. Y ese es el punto central. Una soberanía relativa. Esa es la que tenemos. En términos del concepto de soberanía, que es la... Agota usted en sus libros ese tema, es lo mismo que el de nacionalismo. Sí, la soberanía es, en teoría, la capacidad que tiene la soberanía nacional, que tiene un Estado nacional de tomar decisiones, las decisiones importantes, capitales, por sí y para sí, sin darle cuenta a nadie más. Esa es la teoría. La práctica es que donde hay asimetría de poder, sí se tiene que negociar esa capacidad de autogobierno, tiene límites. Y el mexicano, pues, está limitado. Entonces, la historia de la relación con Estados Unidos es una historia de ir defendiendo la soberanía en la medida en que podamos, y aunque no sea total, ir defendiendo ese espacio de soberanía relativa que se ensancha y se achica según la época histórica y según los gobiernos que nosotros tengamos y que tengan los norteamericanos. Hay gobiernos menos agresivos y hay otros menos arrogantes. Menos arrogantes, menos agresivos, y hay otros que, como el actual, con el que tenemos que tener mucho cuidado. Cautela. Cautela, y a veces ponernos duros, con el riesgo que eso implica. Pero también el señalarle límites, a veces los acepta. A regañadientes. Nunca... También no le queda de otra, no podría de un plumazo destruir o arrasar. Porque tiene muchos frentes abiertos. Nosotros no tenemos más que un solo frente abierto en el sistema internacional, y que es el norteamericano. Y el norteamericano tiene siempre, históricamente, un montón de frentes abiertos. En el momento en que usted y yo estamos platicando, tiene su guerra con Irán, guerra que buscó Estados Unidos, que provocó, la buscó, la encontró, y que por el momento no sabe cómo salirse de ella. Entonces, abrir 2 o 3 o 4 frentes es difícil, y por eso en algunos momentos, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, México pudo asociarse un poco y aliarse, defenderse, porque se le necesitaba.
Claro. Se le necesitaba y pudo llevar a efecto uno de los grandes acontecimientos políticos que fue la expropiación petrolera. Claro. Pero también envió muchos materiales al frente de guerra, el azúcar, también del petróleo. Bueno, sí, es cierto, pero los cobramos. Claro. No fueron de gratis. Pero eso nos puso en una buena relación de los buenos vecinos de Roosevelt. Yo creo que ahí hay que darle una buena cantidad de crédito a Roosevelt. Por su formación, su personalidad, limitó los excesos imperiales. El gobierno norteamericano en los años 30, en una convención en La Habana, aceptó límites a su intervención en América Latina, que seguiría interviniendo, pero en consulta con el resto del hemisferio. Crea la OEA, empieza a organizar a la OEA más o menos. No, viene después, fíjese. Pero sí, podemos decir que está bien, que hay una unión panamericana. Ajá, sí. Que empezó a principios del siglo XX. Y fue haciéndose con Roosevelt más compleja la relación. Muere Roosevelt, viene la Guerra Fría, y ahí es donde nace la OEA. Ajá. Y el Tratado de Río. Nace como una necesidad norteamericana. La Guerra Fría lleva a que fomente organizaciones regionales en Europa, en Asia, en América, para mantener su control y su competencia con la Unión Soviética. Y entonces sí, ahí los miembros... Es como el título de un libro de Arévalo, el que fue presidente de... Juan José Arévalo, presidente de Guatemala. De Guatemala. Que se titula El tiburón y las sardinas. Nosotros somos las sardinas. Entonces el tiburón más o menos se contiene, en tanto que las sardinitas no se le vayan de control. Cuba se salió de control, y por eso Cuba hasta el día de hoy, hasta este momento también en que estamos hablando, es un frente ahí. Es un frente abierto para ellos. ¿Quieren abrir otro en México? El de Venezuela les resultó el descabezar el régimen chavista de hace muy poco tiempo. Lo hicieron muy bien. Fue una operación quirúrgica. Se llevaron al presidente Maduro, eliminaron a toda su escolta cubana ahí, y ahora Venezuela, pues es de ellos. Su petróleo, su política. La OEA ya no tiene mucho sentido. Dejó hace tiempo de tener sentido. Y sin la Guerra Fría, menos sentido tiene. Pero bueno, volvamos al punto que nos lleva a esta conclusión, que es el trato con los norteamericanos. Sí tienen límites, porque no pueden tener tantos frentes abiertos, ni les conviene. ¿Para qué? Pero en ciertos momentos lo quieren mostrar. Y ahora, cuando una buena cantidad de gobiernos de América Latina se van hacia la derecha, México, Colombia, Brasil están un poco fuera del grupo mayoritario, y Estados Unidos tiene ciertos problemas con nosotros en particular, y ahí vamos a tener que estar siendo muy hábiles para manejar esta diferencia ideológica. Eso de que el gran imperio vaya a la derecha, y a la derecha extrema, que es la que representa Trump, y nosotros a una cierta izquierda. Tampoco, ya después de que el socialismo real se esfumó, las opciones no son muy radicales.
Tampoco son muy evidentes que tengamos un gobierno de izquierda, ni tengamos, ni siquiera bajo la influencia o en el mejor momento de ardor por la Revolución Cubana y simpatía, en que andábamos gritando que viva Cuba y viva Fidel. Eso también ya es historia pasada. Era nada más una parte de la sociedad. La sociedad mexicana es muy conservadora. Bueno, quizá como todas las sociedades. Es más, está más aceptable para el grueso de la sociedad mexicana el status quo. Ajá. Y el andar diciendo viva Cuba, viva Fidel, era el reto de la parte de izquierda. Ajá. De México, que siempre ha sido minoritaria, de la izquierda activa, consciente, etc. El grueso de la sociedad mexicana es bastante acepta el statu quo. Profesor, entonces, ¿de dónde viene o de dónde tenemos más conciencia de que estamos muy sometidos? Desde el Porfiriato, desde que dejó primero negándose a las inversiones extranjeras, pero luego necesitándolas. Esa necesidad de inversión extranjera que requerimos hoy día nos hace cada vez más súbditos. Sí y no. Nosotros como recipientes de la inversión extranjera, y sobre todo si pensamos en la norteamericana, somos insignificantes. No hay... no representamos gran cosa. Ajá. No es ese el meollo de... No es la piedra de toque esencial. No es el punto de conflicto. Yo creo que por ahora sí es la diferencia de enfoque, la diferencia ideológica. No les gusta. Y recordemos el documento que firmó Trump hace unos meses sobre la Agenda de Seguridad Nacional Norteamericana. Ajá. Un documento de 30 y tantas cuartillas que se puede conseguir en internet sin mayor dificultad. Lo firmó Trump con esa firma fantástica, grandotota, y señala algo que finalmente resultó falso, que él ya no se iba a meter, Trump, pero en realidad Estados Unidos, ya no se iba a meter en conflictos regionales, pero no iba a dejar que ninguna otra potencia Ajá. se metiera en el hemisferio occidental. ¿Con qué autoridad dice quién se mete o no se mete en el hemisferio occidental? Bueno, con la que da el imperio, con el hecho de que tiene el poder. Pero además resultó falsa, porque se metió ya en Irán. La influencia israelí tiene algo que explicarnos en ese, también. En ese hecho. Pero el punto es que formalmente la política norteamericana dice que en este hemisferio la única influencia como potencia es la norteamericana, y le echó en cara a los panameños sus tratos con China para que le administraran un puerto en Panamá. Ajá. Y desde luego la captura del presidente Maduro es una muestra de que aquí solamente ellos toman las grandes decisiones y dan permiso de hasta dónde se pueden salir de ese límite las sardinitas latinoamericanas. Las sardinitas también, como decía hace rato. Y nuestros diplomáticos, nuestro cuerpo diplomático, nuestros negociadores son duchos, se han especializado, son finísimos en ese trato cauteloso pero efectivo con los norteamericanos, maestro Meyer. Bueno, si tenemos como único punto serio y por eso también peligroso en nuestra relación con el exterior, es Estados Unidos. No está en Europa, no está en el resto de América Latina, menos en África, y por el momento en Asia todavía parece
un tanto lejana a nuestra vida cotidiana. China se acerca, pero todavía no está tan cerca como Estados Unidos. Entonces Estados Unidos tiene que ser la potencia con la que nuestro cuerpo diplomático tiene que volcar todo el interés. Tenga que lidiar. Claro. Pero en realidad, en nuestro caso, la parte central la lleva el presidente. El bueno y el malo y el que nos toque. Ajá. Ese es el personaje central, no el secretario de Relaciones, que también es importante. Claro. No el cuerpo diplomático, que en buena medida pues está para hacer lo que diga su autoridad formal y real, que es el presidente o presidenta en este caso. Ellos son los que tienen que llevar la relación con mucha finura. Presidente o presidenta requiere de buenos asesores, de buenos consejeros, de buenos observadores, sí, de estudiosos. ¿Los tenemos? Yo supongo que sí. Yo no conozco. Me he interesado mucho en la historia, en el proceso de la relación México-Estados Unidos, pero no en las interioridades de la Secretaría de Relaciones. ¿Qué podríamos sacar? ¿Qué ventajas, dado ese intríngulis, dado ese laberinto en la relación, qué ventajas podríamos sacar, dada la condición ya descrita de admitir que somos súbditos de ese imperio? Súbditos, no, digamos, no por nuestra propia voluntad, sino porque las circunstancias nos ponen, y que no nos gusta. Ese es un punto interesante, porque nunca aceptamos formalmente la limitación a nuestra soberanía. Claro. Nunca. Pero en la práctica varias veces hemos tenido que actuar de esa manera. Entonces el meollo de nuestra relación está en manejar de la mejor manera, sin tratar de irritar a los norteamericanos, nuestro espacio que, aunque limitado, sí hay un espacio para nuestra soberanía, y en determinados momentos, como ocurre ahora, que sabemos que en Chihuahua, pese a que legalmente no podían estar actuando en el terreno los agentes norteamericanos de la Central de Inteligencia, sí estaban o están. Eso es posible. Y la presidenta lo toma, lo hace público, y ya en ese contexto está creando una barrera frente a Estados Unidos. Si no lo hubiera hecho público, si no hubiera dicho nada, que podía ser otra salida, quedarse callada, y bueno, pues sí, se mataron 2 en un accidente allá en las barrancas de Chihuahua, y hasta ahí llegó. No, lo saca y hace gestos simbólicos, pero uno tras otro. Creo que esa es una de las historias de la relación con Estados Unidos, el uso de gestos simbólicos. Necesarios y a veces arriesgados. ¿Quién le puso límite a la expedición punitiva en 1916? Carranza, y les dijo que no podían pasar de determinado paralelo. Pasaron, y entonces vino el último choque armado entre México y Estados Unidos, y ya no siguió. Las razones son muchas. Puede ser que, en efecto, la Primera Guerra Mundial requiriera que Estados Unidos viera hacia Europa y dejara ya de perseguir a Villa en tierras de Chihuahua. Pero el punto es que se le puso un límite. Es el hacerles saber que tiene un precio el pasarse de ciertos límites en la relación con México. Pero México tiene áreas de vulnerabilidad enormes. Nuestra economía, para empezar, el 80% de nuestras exportaciones están dirigidas al mercado norteamericano. ¿Qué país
tiene algo similar a nosotros. ¿No? No. No lo hay. La frontera divide mercados de trabajo. El precio de la mano de obra en Estados Unidos es mucho más alto que aquí, y entonces es un imán natural para que haya una migración, y es el tiempo de las migraciones, aunque ahora los gobiernos de las grandes potencias quieren ponerle alto, pero qué bien ha explotado la mano de obra ese mundo de los imperios que son o que fueron. Explotan muy bien, pero ya. Entonces ahí tenemos un punto vulnerable. Tiene usted 84 años. ¿Había visto algo semejante a lo que vivimos hoy? En los últimos... En esta relación, sí. Con López Mateos hubo una etapa de tolerancia de la izquierda dentro de la Constitución y de resistencia a los Estados Unidos cuando se opuso México a la expulsión de Cuba. Ajá. En los 1962, si mal no recuerdo. Cuando vino Kennedy también. Pero vino Kennedy y se trató de que, por un lado, se aceptara nuestra independencia al decir que nosotros éramos el único país latinoamericano que no aceptó la expulsión de Cuba, simbólicamente, aunque entramos en los hechos, en el bloqueo contra Cuba. Y luego termina la Guerra Fría, y eso también nos influye, porque durante la Guerra Fría le era útil a Estados Unidos el sistema político mexicano, el sistema del PRI. Le era muy útil. El autoritarismo mexicano. El autoritarismo mexicano, porque garantizaba estabilidad. En un mundo latinoamericano de esos años, pensemos en los años 50, 60, 70, de golpes militares. Los Trujillo, los Somoza, los Armes, todos. Se sabía, era tan predecible que hasta antes de que se abrieran las casillas, se sabía quién había ganado. Éramos una maquinaria perfecta para Estados Unidos en ese sentido. Sin la Guerra Fría, Estados Unidos no tiene la misma preocupación por la estabilidad mexicana. Y es ahora cuando difiere muy notablemente lo que señalaba yo al principio, que hay un gobierno de derecha extrema en Estados Unidos y en México hay uno de centro izquierda. Y eso sí, no había pasado. Y hace fricción. No había pasado. ¿Cómo serán usted educador, porque nos escribe y nos hace entender, nos enseña, cómo están nuestros niños, nuestros adolescentes de cara a la realidad imperante? Fíjese que aunque soy educador, me he desarrollado en el ámbito universitario. Claro. No sé realmente qué es lo que piense un adolescente o un niño. Tengo la impresión, vamos a usar como indicador, uno de los tantos indicadores, el Economist, sí, de hace no mucho, hizo o sacó, no sé si lo hicieron ellos o simplemente lo pusieron en sus páginas, no de todo el mundo, eran como 70, 80 países, pero entre ellos estaba México y varios latinoamericanos, pero estaban representados todos los continentes, en donde la opinión pública, veía como su principal peligro, amenaza era la palabra, el concepto. Amenaza. A Estados Unidos, México. México es el que apareció más alto en la opinión pública. Yo supongo que esa opinión pública de ciudadanos ya mayores, adultos,
se transmina a los niños, que ellos reflejan en buena medida lo que oyen, ven y viven en sus hogares. Claro. Entonces, sí, en el grueso del planeta, México está en el primer lugar de las sociedades que sienten que Estados Unidos es una amenaza. Yo creo que no exageraría, aunque acepto que puedo estar equivocado, Claro. que esos valores están en los niños, en los jóvenes, a pesar de que en su cultura y su vida cotidiana, bueno, acepten muchos de los valores de la civilización norteamericana, llamémosle civilización o cultura norteamericana. Claro. Es que vivimos pues en una ambivalencia. Por un lado tenemos a la gran potencia y es un ejemplo, en muchos aspectos es un ejemplo positivo, pero en otros es un dominio que nos es muy evidente y que no podemos aceptarlo con una sonrisa. Claro. Entonces yo supongo que en las aulas y en la conversación a la que están sometidos los niños y los adolescentes, a su socialización en la escuela, en la familia, con los amigos, el temor a Estados Unidos es el verlo como un problema nacional, no necesariamente para ellos como persona, pero sí como parte de una comunidad, está más agudo que en otras partes. ¿Teme usted que crezca, suba de tono este momento que vivimos? Sí, sí puede. Tiene todas las capacidades para subir de tono, pero espero que también desde Estados Unidos se vea que no vale la pena subir de tono. Pero no estoy muy seguro. Leía yo en El País hace unos cuantos días, en este periódico español. Español, muy bueno, sí. De esos 3 países que molestan a Estados Unidos: Brasil, Colombia y México. Que son los que se le salen del guacal, son las sardinitas que se salieron de la red. No mucho, están ahí todavía dando vueltas alrededor de la red, pero por eso está interfiriendo Estados Unidos en las elecciones en Colombia, donde abiertamente se señala al candidato de derecha como preferible, en Brasil, donde está el hijo de Bolsonaro como posible candidato. En México no tenemos elecciones presidenciales inmediatas. Pronto, claro. Pero las tenemos locales. En 27 y ahora en Coahuila, ¿no? Ajá. Entonces resurgió el PRI ahí, o se volvió fuerte el PRI en Coahuila. Exactamente. Ajá. Entonces sí hay posibilidades de tener una presión indirecta norteamericana sobre ciertos actores nacionales mexicanos, sí. Y desde luego están las tarifas o los impuestos, lo que ellos llaman, nosotros llamamos aranceles, ¿verdad? Pero ellos les llaman tarifas. Ahí está un problema de mucho fondo, porque México probablemente le conviene más no seguir en el Tratado de Libre Comercio. Y hay un colega, nos hace ver hace unos días en una conversación, señalaba que las exportaciones mexicanas a Estados Unidos van en aumento. Sí. Y el Producto Interno Bruto mexicano no crece. Ajá. Entonces, ¿para qué sirven esas exportaciones hacia Estados Unidos tan crecientes? Si están desligadas del centro, de la mata, del meollo de la economía mexicana. Y que a lo mejor ahí hay una explicación que debemos de explorar. A lo mejor este tipo de relación económica
no es el mejor y hay que cambiarlo. Está plagado de intermediarios también, extranjeros, que serían como la hotelería, como las grandes firmas del turismo, plagadas de dinero extranjero. Esa es una parte, pero la otra es sobre todo que los bienes intermedios que usamos en lo que exportamos son extranjeros. Son importados, claro. Déjele del turismo. En un automóvil, ¿qué partes son hechas en México? Y la parte más tecnológica, México tiene capacidad de dominarla, de entenderla. Apenas estamos haciendo nuestro carrito o línea, ¿no? ¿Por qué no se ha podido industrializar? Con López Mateos se hizo en el estado de Hidalgo, Irolo, y se empezaron a producir tractores y se empezaron a producir carros de ferrocarril, y todo eso después se vino se desplomó y se dejó de hacer para volver a la dependencia. Sí, hubo un tiempo en que en San Luis Potosí se intentó hacer un avión mexicano, el Azteca. No, si ganas de hacerlo nuestro no ha faltado, pero sí, al final de cuentas, el papel del Estado no ha sido tan acertado. Otros países sí. Tengo también un colega que una y otra vez hace referencia a Taiwán y a Corea del Sur. Países capitalistas, de eso no hay duda, claro, donde la influencia norteamericana es enorme, pues ni menos que Corea, pues si Corea del Sur existe es por Estados Unidos. Claro. Y sin embargo, su desarrollo económico es notable. En los años 50 Corea del Sur estaba en una guerra terrible que soportaba. No tenía comparación con México. Claro. Y ahora, ¡pum! Vale, México no tiene comparación con ellos. Sí. Entonces... España también estaba atrasadísima con Franco. Es que hay políticas del Estado que fomentaron de manera inteligente la creación de empresas locales de gran capital y de transferencia de tecnología, y dominan la tecnología. Claro. Nosotros no seguimos ese camino, podemos intentarlo todavía. Yo ya no sé cuánto nos beneficie el CONACYT. Sí, vía el CONACYT. Es una de las, esa debería de ser su se ha perdido desde Echeverría para acá. El gran centro tarea, claro, de la transferencia de tecnología y condicionar al capital extranjero. Yo lo de los hoteles dejaría como de lado. Los componentes de tecnología más sofisticados, esos son los que tenemos que dominar y hacer aquí. Y probablemente el Tratado de Libre Comercio no es la mejor vía. Sí fue de momento un escape, una salida, cuando lo propuso Carlos Salinas. Pero propuso también, y yo lo acompañé a China, les dijo a los empresarios mexicanos como Roberto Hernández, que me dijo, yo trabajaba en Excelsior, me dijo, no sé qué andamos haciendo aquí en China, si con el TLC no nos vamos a dar abasto, nos vamos a enriquecer. Y Salinas le dijo, no pongan todos los huevos en esa canasta, diversifíquense, exporten al mundo. Sí, puede ser que se hayan enriquecido ellos, no la sociedad mexicana en su conjunto, de ser intermediarios. Pero esa era una salida fácil. Cuando alguien dice, no sé qué hacemos aquí, bueno, menospreciaron a China muchísimo. Bien, sí. Y en el resto del mundo, pero en México sí era muy claro, los chinitos. Sí, había hasta melodías dado una lección de disciplina, de vocación por seguir un proyecto nacional, de control. Una persona que fue mi alumna, que se fue a China hace unos años, me dijo de regreso, después de haber residido allí varios años, la corrupción es enorme. Bueno, puede que sí, pero
al final el Estado domina a su empresa privada y le hace ir por los caminos que el Estado quiere. Claro. Y el proyecto nacional chino va viento en popa. Sobre ruedas. Alguien dice, bueno, es que fusilan a los disidentes. a los corruptos. Quizá no debamos de importar esa idea aquí, claro, pero sí debemos de hacer un esfuerzo por detener la corrupción y por darle al Estado la representación del interés nacional, en qué es lo que se debe de hacer, en qué partes deben de estar el capital nacional o extranjero, y cuáles son sus obligaciones, cuáles limitaciones de ellos también. Las limitaciones y superarlas, y si hay que poner dinero en la absorción de tecnología y la capacitación tecnológica y la creación de tecnólogos y de tecnología mexicana, vamos a ponerla allí. En buena medida el proyecto nacional de México, ya, aunque estemos en la izquierda, ya se fue la Unión Soviética, el socialismo real ya, la utopía marxista, pues ya se fue. Pero sí se puede sostener y pensar en una economía que, aunque sea capitalista, tenga una conciencia social fuerte y se dirija a ese capital que siempre buscará básicamente pues la ganancia. Claro. Y entre más ganancia mejor, pero moderarlo y dirigirlo a los sectores en donde podamos llegar a tener dominio de esos sectores y competitividad internacional. De suerte que hay que darle vuelta a esto que estamos viviendo y reemprender el camino. Sí, en buena medida sí. Y que entonces, cuando decíamos no ha mucho tiempo que éramos, Carlos Tello tenía una forma de decirlo muy con su problema decía, muy chichos, somos muy, hay que buscar, por lo visto, decía, por lo visto, si por lo que ha ocurrido, hay que cambiar entonces las cosas, maestro Meyer. Sí, por lo visto, hay que cambiar al menos algo de las cosas y ya no buscar la salvación en los Estados Unidos. Tampoco podemos hacernos tontos, pues si es el gran dinamo y su capacidad es enorme para cambiar el mundo material y el mundo político. Pero pensemos en que nuestro destino no es ser el cabús del ferrocarril norteamericano. Es otro, debe de ser otro. Tener nuestro propio ferrocarrilito, aunque sea chiquito. Aunque sea chiquito. En fin, no es un gran momento mexicano, ni siquiera con un grito de valentía, ¡viva México! Y todos somos muy chichos, estamos en momentos... No hay en ese sentido, don Miguel, no hay un momento mexicano, siempre tenemos un problemón encima, siempre lo hemos tenido. Ahora logramos políticamente algo que parecía imposible en el siglo pasado, que es desprendernos del PRI. Y yo estaba seguro que iba a morir teniendo al PRI en la presidencia. Bueno, he sobrevivido a eso. Sí, ha habido un cambio. Échele usted un vistazo a la manera de seleccionar presidentes desde el siglo XIX. Una elección realmente competida, y en donde el ciudadano mexicano normal, de a pie, por 1000 razones tuvo más información que nunca. Entonces se cumplieron dos de los elementos fundamentales de un sistema democrático:
tener elecciones creíbles y tener un electorado consciente de qué es lo que está pasando. Bueno, semiconsciente, pongámosle así, no seamos muy optimistas, pero sí con mucha información. Eso no lo habíamos tenido nunca. Hasta la elección del 2000. La elección del 2000 se hizo, hay que preguntarle al sindicato de petrolero lo que le dio a la Bastida y la de los amigos de Fox. Ajá, entonces el dinero entró para mantener en realidad la esencia del sistema, nada más que había que admitir al PAN, porque ya no se podía tener un partido único. En las condiciones del siglo XXI, ya había que tener pluralidad, pero era una pluralidad muy relativa. Aquí, en la del 18, sí fueron 2 proyectos distintos y que no se ocultaron. Sí, somos distintos al otro. Y bueno, se llevó a cabo la elección, no hubo violencia. No, ninguna. Yo creo que el nudo gordiano, sí, para nosotros está en la economía. Encontrar el camino de crecimiento del Producto Interno Bruto, sí, y de mantener los gastos sociales nuevos que han crecido mucho, y han beneficiado a los que no se beneficiaban. Si pudiéramos tener las 2 cosas, yo creo que ahí estaría ya la utopía mexicana. Y tendríamos poco que temer de Estados Unidos si mantenemos nuestra casa en orden. La casa en orden. Ese es un punto bien interesante. Estamos bien cuestionados, la sociedad, la comunidad mexicana. No, pues, pero, a ver, dígame, don Miguel, ¿qué sociedad está muy cuestionada? No sé, a lo mejor la China, pero de América Latina todas están fragmentadas, todas. La norteamericana ni se diga. Tenemos que encontrar la salida a pesar de las diferencias internas. Sí. Pero eso es muy complicado, esto complica mucho la situación. Siempre ha complicado. La única manera de que uno diga no está complicado es tener un régimen autoritario. Y entonces sí se disminuyen las diferencias y se disminuyen las complicaciones, pero entonces la calidad de la política es la propia del autoritarismo. Y no queremos eso. Queremos una política democrática, plural, que maneje las diferencias. Ajá. Pero tenemos que hacerlo todo esto sabiendo que va a haber siempre diferencias y que va a haber quien diga no, por ese camino no. Bueno, en tanto se tenga la mayoría y la mayoría realmente apoye a quien toma las decisiones, bueno, pues por ahí podemos ir. Por ahí podemos ir. Pero el historiador, cuando usted se pone a reflexionar, compara pasado, compara etapas, compara periodos, compara personajes y perfiles, ¿cómo se siente en la soledad de su estudio examinando nuestra realidad? Bueno, honestamente me siento mejor que antes. Se recuerda que le dije que yo pensaba que me iba a morir teniendo al PRI en la presidencia. Bueno, o he vivido mucho y no me morí a tiempo, o sí cambió la naturaleza de la vida pública mexicana. Ajá. Entonces siente en su estudio y en su ánimo, optimismo. En términos generales, sí, no siempre. No soy absolutamente optimista, pero en el más y en el menos, sí lo soy. ¿Y estamos bien informados? Para conocer esta realidad. Es buen punto. Sí. Fíjese, creo que ahí es mucho la relación de clase y de oportunidades. En lo personal me siento bien informado
porque teniendo ya ahora acceso al mundo internacional, puedo, si así lo quiero, entonces conectarme con medios de información europeos, norteamericanos, latinoamericanos, con la variedad que ya hay en México, pero no sé si yéndonos a otros estratos sociales, para empezar está el idioma, ¿no? Que no se domina, el latín de ahora es el inglés, ¿no? Claro. No se domina en todos lados y eso reduce un tanto. La prensa, la que usted conoció, la que yo también conocí, nunca le tuve mucho cariño. Mucho respeto. Mucho respeto. Esa ya ha dejado de ser central como lo fue entre Televisa y los grandes diarios nacionales. Ya no son, siguen siendo nacionales, pero ya no tienen la importancia que tuvieron. Televisa ya no. Es lo que fue. Es lo que fue. Bueno, y ahora tenemos Azteca aquí. Santo cielo. Pero hay acceso a otras fuentes. Yo todos los días veo muchas fuentes que no son mexicanas y me gusta. Ajá, claro. Me gusta la variedad de opiniones y de información, puntos de vista. Entonces, yo creo que sí tenemos una información muy variada que quizá el ciudadano normal no tenga ni tiempo de verla. Yo porque pues, es en parte mi oficio, trabajo, claro. Es mi obligación. Ya no doy clase, y vocación. Pero vocación. Vocación. Mi pasión por alguien una vez, mejor no digo el nombre, dijo, pero bueno, dos de ellos. Pero, ¿qué importa lo que diga Meyer si ni político es? No, sí, soy político. Claro. Lo que pasa es que no soy político que esté metido en el sistema y que cobre yo en alguna secretaría. Como tal, pero trato de dar mi opinión, como en esta conversación. Que dientes eminentemente políticos. Y eso es una contribución política. Claro. Sí, entonces sí tengo una enorme pasión política. A veces ya en la familia me dicen, ya. Alguno de mis hijos alguna vez dijo que en esta casa no hay otro tipo de tema de conversación que no sea político. ¿De sobremesa? Pues no hay. No hay. Pues esto de esta entrevista en el canal del Congreso va a provocar muchas sobremesas, tenga la seguridad, porque cuanto nos da, fruto de estudio, fruto de reflexión, no hay nada improvisado, ni como decía Octavio Paz de Monsiváis, que eran puras ocurrencias. No es el caso. Yo le agradezco a usted en nombre del Congreso, el canal del Congreso, esta conversación riquísima, gracias, don Miguel. Muy interesante. Gracias, maestro Lorenzo Meyer. Y lo de Monsiváis no eran puras ocurrencias. También, ¿no es cierto? Eran cosas de mucho fondo. Releer a Monsiváis vale la pena. Sí, hay que hacerlo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por su interés y bueno, a seguirle. Pues es la conversación, podríamos pasar horas y horas en esta casa, muy al sur de la Ciudad de México, en un lugar que se antoja provinciano, que recuerda a uno lo rural, pero cómoda y llena de saber, de algo que uno ansía siempre estar preguntando, conociendo e indagando. Y por lo tanto, muy agradecidos con el maestro Lorenzo Meyer, cuya amistad nos ha permitido llegar hoy a todos ustedes. No se la pierdan aquí en el canal del Congreso. Reyes de Razo, servidor, se la recomienda con mucho gusto.